Adelante, Bernardo. Gracias, doctor. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, adelante con la presentación. Gracias. Ok. Muy buenas tardes. Voy a exponer el capítulo 8 del libro de Computer Security Principle and Practice de Forte Edition William Stalin, el capítulo 8 del posgrado de Ingeniería para la Innovación Tecnológica, del profesor Remberto Sandoval Arechiga, alumno Bernardo Ibarra Infante. Objetivos del aprendizaje. Después de estudiar este capítulo, debería ser capaz de distinguir entre varios tipos de patrones de comportamiento de los intrusos, comprender los principios básicos y los requisitos de la detección de intrusos, discutir las características de clave de la detección de intrusos basadas en el host, explicar el concepto de detención de intrusos basada en hosts distribuidos, discutir las características clave de la detección de intrusos basada en la red, definir el formato de intercambio de atención de intrusos, explicar el propósito de los honeypots, presentar una visión general de Snort. 8.1. Intrusos. Una de las amenazas clave para la seguridad es el uso de alguna forma de piratería por parte de un intruso. A menudo se les denomina hacker o cracker. Tanto en la referencia Symantec SIMA16, que dice en el libro, como version BR16. Verizon es la compañía de comunicaciones, ¿no? Verizon. Sí, Verizon es la compañía de telecomunicaciones. Comentan sobre las siguientes clases generales de intrusos. Cibercriminales. Son individuos de un grupo delictivo organizado con el objetivo de obtener una recompensa financiera, ya sea anónimos. Activistas. Son individuos que trabajan como internos o miembros de un grupo más grande que atacan externos motivados por causas sociales o políticas. Organizaciones patrocinadas por el Estado. Son grupos de piratas informáticos patrocinados por los gobiernos para realizar actividades de espionaje o sabotaje. Y los otros son piratas informáticos con motivaciones distintas de las enumeradas anteriores, incluidos los piratas informáticos clásicos o los piratas informáticos que están motivados por desafíos técnicos o por el autoestima, por reconocimiento. Estos pueden clasificarse como aprendiz, oficial y máster. El aprendiz es un hacker con habilidades técnicas mínimas que utilizan principales conjuntos de herramientas que hay en la red. Son aprendices. Los oficiales son hackers con suficiente habilidad técnica para modificar y ampliar los conjuntos de herramientas de ataque para utilizar vulnerabilidades recién descubiertas o compradas y centrarse en diferentes grupos de objetivo. Y los máster, hacker con habilidades de técnicas de alto nivel, capaces de descubrir nuevas categorías de vulnerabilidades o de describir nuevos y potentes conjuntos de herramientas de ataque. El NISP 861 es de la guía del manejo de incidentes de seguridad informática en agosto de 2012, enumera los siguientes ejemplos de instrucciones. Voy a comentar algunos.
Realizar un compromiso de raíz remota de un servidor de correo electrónico. Desfigurar un sistema web. Adivinar y descifrar contraseñas. Copiar una base de datos que contiene números de tarjetas de crédito, entre otras más. Comportamiento de los intrusos. Las técnicas y los patrones de comportamiento de los intrusos cambian constantemente para aprovechar las debilidades recién descubiertas y evadir la detención y que no lo pueda detectar el antivirus. La referencia MCCL12 discute una gama más amplia de actividades asociadas con los siguientes pasos. Adquisición de objetivos y recopilación de información. ¿Esto qué es? Donde el atacante identifica y caracteriza los sistemas objetivo utilizando información disponible públicamente, tanto técnica como no técnica. Por ejemplo, recopilar información sobre la red de destino utilizando herramientas de búsqueda de DNS por excavación, host y otras, y consultar la base de datos del host. Siguiente, mapa de la red para servicios accesible utilizando herramientas como NPAP. Siguiente, el acceso inicial o initial access. El acceso inicial a un sistema de destino generalmente mediante la explotación de una vulnerabilidad de red remota. Aquí presento algunos ejemplos, que son fuerza bruta, como lo vimos en el capítulo 7, es adivinar la contraseña del sistema de administración del contenido web de un usuario, aprovechar la vulnerabilidad en el complemento web CMS para obtener acceso al sistema. Siguiente, escalamiento de privilegios. Acciones tomadas en el sistema, generalmente a través de una vulnerabilidad de acceso local. Veamos algunos ejemplos. Escanea el sistema en busca de aplicaciones con un exploit local. Explota cualquier aplicación vulnerable para obtener privilegios elevados. Instala rastreadores para computar contraseñas del administrador. Y, por último, recopila la información o explotación del sistema. Acciones del atacante para acceder o modificar información o recursos en el sistema para navegar a otros sistemas y a otro sistema objetivo. Por ejemplo, escanear archivos en búsqueda de la información deseada, transfiera una gran cantidad de documentos a un repositorio externo y utilice contraseñas adivinadas o capturadas para acceder a otros servidores en la red. Mantenimiento de acceso. Acciones como la instalación de puertas traseras, backdoor, u otros software malintencionados, por ejemplo. Utiliza la contraseña del administrador para acceder posteriormente a la red. Modificar o deshabilitar los programas antivirus o IDS que se ejecuten en el sistema. Cubierta de pistas. Cubriendo pistas. Cuando el atacante deshabilita o edita registros de auditoría, por ejemplo, utilice el rootkit para ocultar archivos instalados en el sistema, edite archivos de registro para eliminar las entradas generadas durante la introducción. 8.2. Introducción de detección. Detección de introducciones. Los siguientes términos... detección de intrusión. Los siguientes términos son relevantes para nuestra discusión. Introducción de seguridad. Acto que no autorizado de eludir los mecanismos de seguridad de un sistema. Detección de intrusiones. Una función de hardware o software que recopila y analiza información de varias áreas dentro de una computadora o una red para identificar posibles intrusiones de seguridad. Un IDS consta de 3 componentes lógicos: sensores, analizadores e interfaz de usuario. Sensores son responsables de recopilar los datos. Los analizadores reciben información
donde uno o más sensores o de otros analizadores son responsables de determinar si se ha producido una introducción. Interfaz de usuario. La interfaz de usuario de un IDS permite al usuario ver la salida del sistema o controlar el comportamiento del sistema. Los IDS más sofisticados pueden ser múltiples sensores en una variedad de dispositivos de red y host, enviando información a un analizador centralizado y una interfaz de usuario en una arquitectura distribuida. Los IDS a menudo se clasifican según la fuente y el tipo de datos analizados, como son tres: IDS basado en host, IDS basado en red y IDS distribuido o híbrido. IDS basado en host, como se dice, monitorea las características de una PC y los eventos que ocurren dentro de esa PC o host, como los identificadores del proceso y las llamadas al sistema que realiza, en busca de una evidencia de actividad sospechosa. Siguiente, ID basado en red, como su nombre lo indica, monitorea el tráfico de la red para segmentos o dispositivos de red particulares y analiza la red, el transporte y los protocolos de aplicación para identificar actividades sospechosas. Y IDS híbrido. ¿Qué es el IDS híbrido? Es un conjunto de los dos. Combina información de varios sensores, a menudo tanto en el host como en la red, en un analizador central que puede identificar y responder mejor a la actividad del intruso. Principios básicos. La defensa es la detención de intrusos. Y este ha sido un foco de muchas investigaciones en los últimos años o décadas. Este interés está motivado por una serie de consideraciones, entre las que se incluyen las siguientes. Primera consideración: si se detecta un intruso, si se detecta una introducción con lo suficientemente rápido, se puede identificar al intruso y expulsarlo del sistema antes que se empiece a dañar la información o el sistema. Un IDS efectivo puede servir como disuasivo, actuando así para prevenir intrusiones. La detección de intrusiones permite recopilar información sobre técnicas de intrusión que se pueden utilizar para fortalecer las medidas de prevención de intrusión. En la figura 8.1, en términos abstractos, la naturaleza de la tarea que enfrenta el diseñador de un IDS, una interpretación laxa del comportamiento de los intrusos que atrapará a más intrusos, también dará a una serie de falsos positivos o falsas alarmas, en las que los usuarios autorizados se identifican como intrusos. Por otro lado, el intento de limitar los falsos positivos mediante una interpretación estricta del comportamiento de los intrusos conducirá a un aumento de los falsos negativos o intrusos no identificados como intrusos. Por lo tanto, hay un elemento de compromiso y arte en la práctica de la detención de intrusos. Idealmente, desea que un IDS tenga una alta tasa de detección, es decir, la proporción de ataques detectados con respecto al total, mientras que se minimiza la tasa falsa, alarmas, la proporción X de clasificación incorrecta con respecto al uso normalizado total de la referencia LASA 05. Análisis, enfoque de análisis, 8.3. Los IDS suelen utilizar uno de los siguientes enfoques alternativos para analizar los datos de los sensores para detectar intrusiones, que son detección de anomalías y detección de firmas u holísticas. Detección de anomalías implica la recopilación de datos relacionados con el comportamiento de usuarios legítimos durante un periodo de tiempo. Detección de firmas o heurística. Utiliza un conjunto de patrones de datos maliciosos conocidos como firmas o reglas de ataques. Se dice heurísticas. Heurísticas, sí, heurísticas. Detección de firmas o heurísticas. Utiliza un conjunto de patrones de datos maliciosos conocidos como firmas
o reglas de ataque, heurísticas, que se comparan con el comportamiento actual para decidir si es el de un intruso. También se conoce como detención de un uso indebido. Detección de anomalías. El enfoque de detección de anomalías implica, en primer lugar, desarrollar un módulo de comportamiento legítimo del usuario mediante la recopilación y el procesamiento de datos de sensores del funcionamiento normal del sistema, supervisado en una fase de formación. Se utilizan diversos enfoques de clasificación que, según la fuente GARC09, se clasifican en los términos generales como estadístico, basado en conocimientos y aprendizaje automático. Estadístico. Es el análisis del comportamiento observado utilizando univariante, multivariante o modelos de series de tiempo de métricas observadas. Basado en conocimiento. Los enfoques utilizan un sistema experto que clasifica lo observado compartiendo de acuerdo con un conjunto de reglas que modelan el comportamiento legítimo. Aprendizaje automático. Los enfoques determinan automáticamente una clasificación adecuada al modelo a partir de los datos de entretenimiento utilizando técnica de minería de datos. Los enfoques de aprendizaje automático utilizan técnicas de minería de datos para desarrollar automáticamente un modelo utilizando los datos de entretenimiento normales etiquetados. Luego, este modelo puede clasificar los datos observados posteriormente como normales o anómalos. Una desventaja clave es que este proceso generalmente requiere mucho tiempo y recursos computacionales. Sin embargo, una vez que se genera el modelo, el análisis posterior suele ser bastante eficiente. Se ha probado una variante de enfoques de aprendizaje automático con éxito variable. Estas incluyen redes bayesianas que codifique relaciones probabilísticas entre métricas observadas, redes neuronales, simula el funcionamiento del cerebro humano con neuronas y sinapsis entre ellas que clasifican los datos observados, lógica difusa, utiliza la teoría de conjuntos difusos donde el razonamiento es aproximado y puede adaptarse a la incertidumbre, entre otras. Detección de firmas o heurística. Las técnicas de firma o heurística detectan al intruso al observar eventos en el sistema y aplicar un conjunto de patrones de firma a los datos o un conjunto de reglas que caracterizan los datos, lo que lleva a una decisión sobre si los datos observados indican comportamiento normal o anómalo. Enfoque de firmas. Las ventajas de este enfoque incluyen el costo relativamente bajo en tiempo y uso de recursos y su amplia aceptación. La desventaja incluye el esfuerzo significativo requerido para identificar y revisar constantemente un nuevo malware para crear firmas capaces de identificarlo y la capacidad de detectar ataques de día cero para los que no existen firmas. Identificación heurística basada en reglas. Implica el uso de reglas para identificar penetraciones conocidas o penetraciones que explotarían debilidades conocidas. 8.4. Detección de intrusiones basada en el host, lo que vimos anteriormente. El IDS basado en host, HIDS, agrega una capa especializada de software de seguridad a los sistemas vulnerables o sensibles, como servidores de base de datos y sistemas administrativos. El HIDS monitorea la actividad en el sistema de diversas formas para detectar comportamientos sospechosos. El principal beneficio de un HIDS es que puede detectar intrusiones, tanto externas como internas, algo que no es posible ni con los IDS basados en la red ni con los firewall.
fuente de datos y sensores. Las fuentes de datos comunes incluyen rastreo de llamadas del sistema, registro de auditoría, archivo de registro y sumas de verificación de integridad del archivo. Rastreo de llamadas del sistema. Si bien estos funcionan bien en un sistema Unix y Linux, son problemáticos en los sistemas Windows debido al uso extensivo de los archivos DLL que oscurecen qué procesos son llamadas específicamente del sistema. Siguiente, registros de auditoría, archivos de registro. La mayoría de los sistemas operativos modernos incluyen software de contabilidad que recopila información sobre la actividad del usuario y suma de verificación de integridad del archivo. Un enfoque común para detectar actividades de intrusos en un sistema es escanear periódicamente archivos críticos en busca de un cambio. Desde la línea de base deseada, comparando una suma de verificación criptográfica actual para estos archivos, con un registro de valores buenos conocidos. Anomalías del HIDS. En la tabla 8.2a, enumera las llamadas al sistema utilizadas en los sistemas actuales de Ubuntu Linux, como por ejemplo, por lo general, estos datos se recopilan mediante un enlace del sistema operativo, como el módulo de auditoría del BSM. La mayoría de los sistemas operativos modernos tienen opciones altamente confiables para recopilar este tipo de información. En la tabla 8.2b, enumera los archivos DLL y ejecutables clave monitoreados. Tenga en cuenta que todas las funciones distintas dentro de estas DLL que funcionan en Windows, numeradas en miles, son monitoreadas formando el equivalente a la lista de llamadas al sistema, presentadas en la tabla 8.2a, en la que vimos anteriormente. La adopción de este enfoque debería conducir al desarrollo de Windows HIDS más efectivos, capaces de detectar ataques de día cero, a diferencia que la generación actual de Windows HDI de firmas y heurística. El sistema Tripwire es una implementación ampliamente utilizada de este enfoque y está disponible para todos los sistemas operativos, ya sea Linux, Mac y Windows. Este enfoque es muy sensible a los cambios en los archivos monitoreados, como resultado de la actividad de un intruso o cualquier otro motivo. Sin embargo, no puede detectar los cambios realizados en los procesos una vez que se está ejecutando en el sistema. Otras dificultades incluyen determinar qué archivos monitorear, ya que un número sorprendente de archivos cambia en un sistema operativo. Tener acceso a una copia buena conocida de cada archivo monitoreado para establecer el valor de referencia y proteger la base de datos de firmas de archivos. HIDS de firmas y heurística. La alternativa de HIDS basada en firmas o heurísticas se usa ampliamente, particularmente como se ve en los productos de antivirus, más concretamente considerados como el anti-malware. Estos se utilizan con mucha frecuencia en los sistemas cliente y cada vez más en los dispositivos móviles. Y también se incorporan en los servidores proxy de aplicaciones web y de correo en los firewall y en los IDS basados en la red. Estos productos son bastante eficientes para detectar malware conocidos. Sin embargo, no son capaces de detectar ataques del día cero que no se correspondan con las firmas conocidas o las reglas heurísticas. Son simplemente utilizados especialmente en sistemas de Windows. Distribuciones HDIDS. Porras señala los siguientes problemas importantes en el diseño de un IDS distribuido, que se dice PORR 92.
Un IDS distribuido puede necesitar lidiar con diferentes formas de datos de sensores. Uno o más nodos de la red servirán como puntos de recopilación y análisis de los datos de los sistemas de la red. Se puede utilizar una arquitectura centralizada o descentralizada. En la figura 8.2 muestra una arquitectura general que consta de 3 componentes principales. 1. Módulo de agente de host. 2. Módulo de agente de monitorización del LAN. Y 3. Módulo de administración central. Voy a explicar el 1. Módulo de agente de host. Un módulo de recopilación de auditoría que funciona como un proceso en segundo plano en un sistema supervisado. 2. Módulo de agente de monitorización de LAN. Funciona de la misma manera que un módulo de agente de host, excepto que analiza el tráfico de la LAN, de la red, e informa los resultados al administrador central. 3. Módulo de administración central. Recibe informes del monitoreo de LAN y los agentes y procesos del host, y correlaciona estos informes para detectar los intrusos. Este esquema está diseñado para ser independiente de cualquier sistema operativo o implementación de la auditoría del sistema. En la figura 8.3 muestra el enfoque general que se adopta. La gente captura cada registro de auditoría producido por el sistema de recopilación de auditoría nativo. Se aplica un filtro que retiene solo aquellos registros que son de interés de seguridad. Luego, estos registros se formatean en un formato estandarizado denominado registro de auditoría del host, que es este. A continuación, el módulo lógico basado en plantillas analiza los registros en busca de actividad sospechosa. En el nivel más bajo, la gente busca eventos notables que sean de interés independientemente de los eventos pasados. Los ejemplos incluyen archivos fallidos, acceder a archivos del sistema y cambiar el código de acceso de un archivo. En el siguiente nivel superior, la gente busca secuencias de eventos como patrones de ataque conocidos, firmas. Finalmente, el agente busca un comportamiento anómalo de un usuario individual en función de un perfil histórico de ese usuario, como la cantidad de programas ejecutados, la cantidad de archivos accedidos y similares. Detección de intrusiones basadas en la red. Un IDS red, mejor conocido como NDIDS, monitorea el tráfico en puntos seleccionados de una red o un conjunto de redes interconectadas, varias LAN. Pueden ser varias o hasta WAN. El NIDS examina el tráfico paquete por paquete en tiempo real y casi en tiempo real para intentar detectar patrones de intrusión. El NIDS puede examinar la actividad del protocolo a nivel red, nivel transporte y aplicación. Tengan en cuenta el contraste con un IDS basado en host. Un NIDS examina el tráfico de paquetes dirigidos a sistemas informáticos potencialmente vulnerables en una red. Un sistema basado en host examina la actividad del usuario y del software que está dentro de una PC o un host. Tipo de sensores de la red. Los sensores pueden implementar en uno o dos modos, en línea y pasivo. Se inserta un sensor en línea en un segmento de red, por lo que el tráfico se está monitoreando, debe pasar a través del sensor. Todo debe pasar por el sensor. Una forma de lograr un sensor en línea es combinar la lógica del sensor NIDS con otro dispositivo de red, como un firewall o como un conmutador LAN. Este enfoque tiene la ventaja de que no se necesita dispositivos de hardware adicionales por separado. Todo lo que se requiere es el software del sensor NIDS. Una alternativa es un sensor NIDS
en línea independiente. La motivación principal para el uso de sensores en línea es permitirles bloquear un ataque cuando se detecta uno. En este caso, el dispositivo está realizando tanto funciones de detención, de instrucción, como la prevención de los intrusos, como se ve en la figura 8.4. Ilustra una configuración típica de un sensor pasivo. Por aquí pasan todo el tráfico en el sensor y empieza a capturar los intrusos. Implementación del sensor NI-DS. En la figura 8.5, como se muestra, ilustra varias posibilidades. Todo el tráfico de Internet pasa a través de un firewall externo que protege toda la instalación. Se monitorea el tráfico del mundo exterior, como clientes y proveedores que necesitan acceso a servicios públicos, como Internet y correo electrónico. El cortafuegos externo también proporciona un grado de protección para aquellas partes de la red a las que solo pueden poder acceder los usuarios de otros sitios corporativos. Los cortafuegos internos también se pueden utilizar para proporcionar una protección más específica para determinar partes de la red. Voy a explicar cada paso que se enumera aquí. El 1, el 2, el 3 y el 4. Una ubicación común para un sensor NID es justo dentro del firewall externo, como se ve en la figura. Esta posición tiene una serie de ventajas. Ventajas: detecta ataques que se originan en el mundo exterior, que penetran las defensas del perímetro de la red, un firewall externo. Resalta problemas con la política o el rendimiento del firewall de la red. Detecta ataques que pueden tener como objetivo el servidor web o el servidor FTP. Colocar un sensor NIDS dentro del firewall externo, el administrador de seguridad puede optar por colocar un sensor NIDS entre el firewall externo e Internet o WAN, como se ve en la ubicación 2. En esta posición, el sensor puede monitorear todo el tráfico de la red sin filtrar. Las ventajas de este enfoque son las siguientes. Documenta el número de ataques que se originan en Internet y tienen como objetivo la red. Documenta los tipos de ataque que se originan en Internet y que tienen como objetivo la red. O sea que documenta el número y los tipos de ataque. 3. Además de un sensor en el límite de la red, a cada lado del firewall externo, el administrador puede configurar un firewall y uno o más sensores para proteger las principales redes troncales, como las que admiten los servidores internos y recursos de base de datos, como se muestra el 3. Ubicación 3. Los beneficios de esta ubicación incluyen lo siguiente. Supervisa una gran cantidad de tráfico de una red, aumentando así la posibilidad de detectar. Siguiente, detecta actividad no autorizada por parte de usuarios autorizados dentro del perímetro de seguridad en la organización. Por último, las instalaciones de red en un sitio pueden incluir LAN independientes que admitan estaciones de trabajo de usuario y servidores específicos de un solo departamento. El administrador podría confiar un firewall y un sensor NIDS para proporcionar protección adicional para todas estas redes y dirigir la protección a subsistema crítico como redes de personal y financieras, ubicada en el número 4. Un sensor utilizado en esta última manera proporciona los siguientes beneficios. Detecta ataques dirigidos a un sistema y recursos críticos. Permite enfocar los recursos limitados a los activos de la red considerados de mayor valor. Detección de firmas. La detección de firmas, según la NIST SP894, Guía del Sistema de Prevención y Detección de Instrucciones del julio de 2012, enumera los siguientes como los ejemplos de los tipos de ataques que son adecuados para la detección de firmas.
1. Reconocimiento y ataques de la capa de aplicación. La mayoría de las tecnologías NIDS analizan varias decenas de protocolos de aplicación que son HDCP, el DNS, FTP, HTTP y más. Siguiente, reconocimiento y ataque a la capa de transporte. Los NIDS analizan el tráfico TCP y UDP, quizá otros protocolos de la capa de transporte. Reconocimiento y ataque en la capa de red. Los NID normalmente analizan IPv4, IPv6, ICMP e IGMP de este nivel. Servicios de aplicación inesperados. El NIDS intenta determinar si la actividad de una conexión de transporte es consistente con el protocolo de aplicación esperado. Violaciones de políticas. Los ejemplos incluyen el uso de sitios web inapropiados y el uso de protocolos de aplicación prohibido. El registro de alertas. Cuando un sensor detecta una posible infracción, envía una alerta y registra información relacionada con el evento. El módulo de análisis NIDS puede usar esta información para reafinar los parámetros y algoritmos de detección de intrusos. El administrador de seguridad puede utilizar esta información para diseñar técnicas de prevención. La información típica registrada por un sensor NIDS incluye lo siguiente. Marca de tiempo, generalmente fecha y hora, ID de conexión o sesión, normalmente un número consecutivo o único asignado a cada conexión TCP o grupos similares de paquete para protocolos y conexión, tipo de evento o alerta, calificación, por ejemplo, prioridad, gravedad, impacto y confianza, protocolo de capa de red, transporte y aplicación, direcciones de IP de origen y destino, puertos TCP o UDP de origen y destino, u otros tipos de código ISMP. Datos de carga útil, decodificados como solicitudes y respuestas de aplicaciones, información relacionada con el estado, por ejemplo, nombre del usuario y autenticado. Detección de instrucciones. En un sistema operativo, en un sistema corporativo y adaptativo, el nodo local utiliza un cambio de protocolo que se denomina de chisme. De igual a igual, para informar a otras máquinas de una sospecha que está infectada, en forma de probabilidad de que la red esté siendo atacada. Si una máquina recibe una cantidad suficiente de estos mensajes, por lo que excede un umbral, la máquina asume que se está produciendo un ataque y responde. La máquina puede responder localmente para defenderse y también enviar una alerta a un sistema central, o sea que actúa automáticamente el host. Como se ve en la figura. Los sensores de esta configuración distribuida pueden intercambiar información para corroborar el estado de la red, es decir, si se está produciendo un ataque. 1. Los IDS implementados de forma selectiva pueden pasar por alto un ataque basado en la red, o puede atacar en reconocer, o puede tardar en reconocer que se está produciendo un ataque. 2. El análisis del tráfico de red a nivel de host proporciona un entorno en el que hay mucho menos tráfico de la red, en el que se encuentra en un dispositivo de red como un enrutador. 3. Los detectores basados en el host pueden hacer uso de un conjunto de datos más rico y posiblemente utilizando datos de la aplicación del host como entrada al clasificador local. 8.7. Formato de intercambio de detección de intrusos. El grupo de trabajo ha emitido lo siguiente. El RFC en 2017 comentó lo siguiente. 3 requisitos de intercambio de mensajes, que son requisito de intercambio de mensajes de detección de intrusos, RFC 4766. Dice, este documento define los requisitos para el formato de intercambio de mensajes de detección de intrusos
Siguiente, el formato de intercambio de mensajes de detención de intrusos RFC 4765. Este documento describe un módulo de datos para representar la información exportada a sistemas de detección de intrusiones y explica la razón para usar este modelo. El protocolo de intercambio de detecciones de intrusos, el RFC 4767, este documento describe el protocolo de intercambio de detecciones de instrucciones y de XP, un protocolo de nivel de aplicación para el intercambio de datos entre entidades de detección de intrusos. En la figura 8.7 ilustra los elementos claves del modelo en el que se basa el enfoque de intercambio de mensajes de detección de intrusos. Este modelo no corresponde a ningún protocolo o implementación en particular, pero su componente funcional son los elementos clave de cualquier IDS. Los componentes funcionales son los siguientes: data source o fuente de datos. Los datos sin procesar que utiliza un IDS para detectar actividad no autorizada o no deseada. Sensor. Recopila los datos de la fuente de los datos. Analizador. El componente o proceso de identificación que analiza los datos recopilados por el sensor en busca de signos de actividad no autorizada. Administrador. El ser humano con la es el ser humano con la responsabilidad general de establecer la política de seguridad de la organización y, por tanto, de las decisiones sobre la implementación y configuración del IDS. Es el administrador del sistema de red de seguridad. Manager, gerente. El componente o proceso de identificación desde el cual el operador gestiona los diversos componentes del sistema de identificación. Operador, el humano que es el usuario principal del administrador del IDS. Honeypots. Otro componente de la tecnología de detención de intrusos es el honeypot. Los honeypots son sistemas de señuelo que están diseñados para alejar a un atacante potencial de los sistemas críticos. Los honeypots están diseñados para evitar que un atacante acceda a un sistema crítico, recopilar información sobre la actividad del atacante y anima al atacante a permanecer en el sistema el tiempo suficiente para que los administradores puedan responder. Los honeypots se clasifican típicamente como de iteración de baja o alta. Honeypots de baja iteración consiste en un paquete de software que emula servicios o sistemas de TI particulares, lo suficientemente bien como para proporcionar una interacción inicial realista, pero no ejecuta una versión completa de estos servicios o sistemas. Honeypots de alta iteración. Es un sistema real, con un sistema operativo completo, servicios y aplicaciones, que se instrumentan y despliegan donde los atacantes pueden acceder a ello. Los honeypots se pueden implementar en una variedad de ubicaciones, como se muestra en la figura 8.8. Ilustra algunas posibilidades. La ubicación depende de una serie de factores, como un tipo de información que la organización está interesada en recopilar y el nivel de riesgo que las organizaciones pueden tolerar para obtener la máxima cantidad de datos. Un ejemplo es Snort. El Snort es un IDS de código abierto, altamente confiable, altamente configurable y portátil, basado en host o en red. Snort se conoce como un IDS ligero, que tiene las siguientes características. Se implementa fácilmente en la mayoría de los nodos, host, servidor y enrutador de una red. Operaciones eficientes que usan una pequeña cantidad de memoria y tiempo de procesador. Se configura fácilmente por los administradores del sistema y que necesitan implementar una solución de seguridad en poco tiempo. Snort puede analizar captura de paquetes en tiempo real,
análisis de protocolos y búsqueda y comparación del contenido. SNOR está diseñado principalmente para analizar los protocolos de red TCP, UDP e ICMP, aunque puede emplearse como complementos para otros protocolos. SNOR puede detectar una variedad de ataques y sondeos, basados en un conjunto de reglas configuradas por un administrador de sistema. Una instalación de SNOR consta de acuerdo a 4 componentes lógicos, como se ve en la figura 8.9, que son 4. Decodificador de paquetes. El decodificador de paquetes procesa cada paquete capturado para identificar y aislar los encabezados de protocolo en las capas de enlace de datos, de red, transporte y aplicación. Motor de detección. El motor de detección realiza el trabajo real de detección de instrucciones. Este módulo analiza cada paquete en base a un conjunto de reglas definidas para esta configuración de SNOR por el administrador de seguridad. Alerta. Para cada paquete detectado, puede enviar una alerta. La opción de alerta en la regla de coincidencia determina la información que se incluye en la notificación del evento. SNOR utiliza un lenguaje de definición de reglas simple y flexible que genera las reglas utilizadas por el motor de detección. Aunque las reglas son simples y sencillas de escribir, son lo suficientemente poderosas como para detectar una amplia variedad de tráfico hostil y sospechoso. Esto es cuanto.